Se acaba la guerra en Irán. Trump anuncia un alto el fuego de 5 días. El régimen de Irán, por un lado, dice que no hay conversaciones, por otro lado, dice que lo que ha hecho ha sido rendirse. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es una locura total, hasta el punto que es que los mercados se han ido por un lado, por el otro. Nadie sabe qué es lo que realmente está pasando. Vamos a ver qué es lo que podemos esperar, qué es lo que hay de verdad en todo esto y qué es lo que es parte de táctica. Vamos a hablar de todo ello. ¿Se acaba la guerra? Vamos a verlo. El mercado siempre reacciona ante estas noticias y obviamente se generan enormes niveles de riesgo, de cambios, de posicionamiento. Es espectacular. Lo que está ocurriendo ahora mismo es mucho más importante desde el punto de vista de los precios. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido en el mundo de la energía es fundamentalmente añadir y quitar riesgo geopolítico a los precios. Y claro, eso es un cambio que se puede generar brutalmente al alza y también a la baja. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Atención, primero, un mensaje de Donald Trump diciendo lo siguiente. Explica en este mensaje cómo los Estados Unidos de América y el país de Irán han llegado en los últimos 2 días a buenas y productivas conversaciones con respecto a la completa y total resolución de las hostilidades en Medio Oriente. Todo esto teniendo en cuenta el tono y la profundidad de los detalles y la conversación constructiva que continuará a lo largo de la semana. Ha dado instrucciones al Departamento de la Guerra que posponga cualquier y toda actividad militar contra las centrales de energía eléctrica de Irán y la infraestructura energética para que este cese de hostilidades dure un periodo de 5 días, sujeto a que se mantengan estas reuniones y discusiones. Muchas gracias por su atención, el presidente Trump. Cese de la actividad militar contra Irán durante 5 días, a condición de que continúen las conversaciones y a condición de que se lleguen a acuerdos serios. Importante factor, con todos los datos que está dando este mensaje de Donald Trump. Vamos a ver algo más. El presidente Trump, por un lado, dice eso inmediatamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El ministro de Asuntos Exteriores de Irán ha dicho que no. En los medios de comunicación iraníes lo que se ha dicho es que no hay ni comunicación directa ni indirecta con Estados Unidos, contradiciendo el mensaje de Donald Trump, y luego una fuente no conocida dice, por el otro lado, que lo que pasa es que Trump lo que ha hecho ha sido dar marcha atrás después de escuchar que Irán iba a atacar las centrales energéticas de toda Asia Occidental. Curioso, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues vamos a ir punto por punto. Empezamos. Número 1. Obviamente, el presidente Trump no dice que hay conversaciones productivas y relevantes con el régimen de Irán si no ha habido ninguna conversación. Por supuesto que ha habido conversaciones. Es más, cuando los medios de comunicación iraní, y vuelvo a decir, ninguna de las autoridades, porque lo único que tenemos es un mensaje del ministro de Asuntos Exteriores de Irán que dice que no ha habido ninguna comunicación directa o indirecta. Hombre, por favor, eso no se lo cree absolutamente nadie. En todas las guerras, en las más cruentas, sea la Segunda Guerra Mundial, en cualquier guerra, las conversaciones entre las 2 partes, entre las 3 partes, existen siempre. Eso lo comentaba en muchas ocasiones el ejército israelí, como en cualquier momento, siempre, aunque sean ataques terroristas de Hamas, de Hezbollah, etcétera, siempre hay contacto entre las 2 partes, diplomático, etcétera. Por lo tanto, nadie se cree que no hay conversaciones directas o indirectas con Estados Unidos según los medios de comunicación iraníes. Es más,
Nadie se cree que Irán, el régimen de Irán, va a entrar en una posición tan numantina precisamente después de los ataques del fin de semana de Israel, que han debilitado todavía más su posición. Por lo tanto, es mucho más probable que la posición del presidente Trump sea más cercana a la realidad que la posición del régimen iraní. Por supuesto que hay conversaciones directas e indirectas. También pasa otra cosa. Hoy no nos estamos dando cuenta, pero mucha gente no se da cuenta de que en realidad en Irán ahora mismo el régimen son muchas cosas. Tienes a la Guardia Revolucionaria, tienes al ejército, tienes también a algunos políticos, tienes a algunos representantes, pero en realidad no hay un mensaje unificado porque, como sabes, el líder supremo que acababan de nombrar está desaparecido. Algunos dicen que está en Moscú siendo operado de unas heridas muy significativas porque recibió un ataque por parte de las fuerzas israelíes. Otros dicen que está muerto. Otros dicen simplemente que está escondido. No lo sabemos, da igual. El hecho es que ahora mismo la información que llega del régimen de Irán no solamente es una información que está completamente censurada porque no existe acceso a Internet, no existe ningún tipo de verificación internacional independiente de la información que llega de Irán, sino que además la información que llega a través de los medios oficiales pues es contradictoria, como acabamos de ver, ¿no? Por un lado, un ministro dice que esto es imposible y que no hay ningún tipo de conversación, cosa que él sabe que no es cierto. Y por otro lado, otro dice que lo que en realidad ha pasado es que se está rindiendo el presidente Trump. Ay, mis queridos amigos, la narrativa. ¿Qué es lo que ha pasado en el mercado? La bomba, fíjate. Mientras estamos haciendo este vídeo, el petróleo está cayendo de manera muy fuerte, está cayendo un 10,3%, una caída muy significativa, obviamente después de una gran subida, pero yo creo que es muy importante ver lo que es un cambio de precio tan absolutamente alocado en tan poco tiempo. Fíjate el desplome del petróleo en muy poco tiempo. El petróleo abrió con lo que es normal en una materia prima que, bueno, pues está ahora mismo condicionada por este efecto de la guerra, y en el momento en el que lanza el tuit el presidente Trump, ¡boom!, se desploma prácticamente estamos hablando de casi $10, un poco más de $10 el barril, ¿vale? Para luego subir ligeramente y volver a bajar a cierre de este vídeo, porque esto coincide con el mensaje de Irán diciendo que no hay ningún tipo de conversación, y esto después con la falta de verificación según los medios de comunicación internacionales. Pero bueno, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? Me da igual si luego cuando lo veáis este vídeo el movimiento ha sido diferente, porque lo que muestra es la locura del mercado y cómo puede quitarse y añadirse prima de riesgo geopolítico a una materia prima ante un cambio tan significativo como es el hecho de que se anuncie un cese de hostilidades durante 5 días. En cualquier caso, cualquiera de los eventos en el momento de lo que estamos hablando son relativamente positivos. ¿Qué es lo que hemos visto también? El dólar. El dólar se estaba disparando, el índice del dólar, y claro, con la misma noticia el índice del dólar baja y vuelve a entrar en bajada. Interesante este cambio. ¿Por qué? Porque lo que nos está mostrando es que el mercado parece creerse más lo que está diciendo el presidente Trump que lo que está diciendo el régimen iraní. Los mercados bursátiles, vuelvo a repetir, a cierre de este vídeo, estamos en lunes a mediodía de Europa, están subiendo de manera muy relevante, estamos hablando de un 2 y pico por ciento las bolsas europeas, después de que las bolsas asiáticas cerrasen con una fuerte caída del 3 y pico por ciento. Por lo tanto, los futuros nos están indicando también que probablemente el mercado estadounidense también subirá de manera muy relevante, alrededor del 2%. Vuelvo a repetir que todos estos datos que estoy dando son los que muestra el mercado hoy a cierre de este vídeo, que es mediodía de Europa.
Otro factor muy relevante en cualquier caso es, efectivamente, podemos ver una fluctuación importante del precio del petróleo, del dólar, de las bolsas, etcétera. En general, el mercado, con la evolución de las bolsas, sí descuenta una guerra corta y el mercado también descuenta que la inflación que se está generando a corto plazo se va a reducir muy rápido. Aquí lo podéis ver en la curva de futuros del petróleo, que está en lo que se llama backwardation, que significa que la curva a futuro refleja un precio más bajo, significativamente más bajo. Estamos hablando de por debajo de los $60 a largo plazo, por debajo de los $70 en lo que sería el año que viene. Todo esto lo está reflejando después de haber cambiado esa curva de manera significativa por dos lados. Por un lado, ha subido la parte frontal, la parte de lo que es el precio que veis todos los días en los mercados, que es el spot, la parte a corto plazo. Sin embargo, la parte a largo plazo se ha hecho más desinflacionista. Y además es interesante porque si lo vemos, esta curva de hace un mes, hace 2 meses y hace 3 meses la curva reflejaba un precio en el que a medio y largo plazo la curva era relativamente plana, es decir, un precio relativamente estable. Esa curva entró en backwardation, es decir, precio más alto a corto plazo que a largo plazo, y sin embargo ese nivel de backwardation se ha extendido, se ha hecho mayor, más pronunciado después, reflejando que el mercado lo que espera es una desinflación significativa en el precio del petróleo. Todo esto no significa, por supuesto, ni que vaya a ocurrir ni que esa sea la verdad absoluta. Estamos viendo lo que hace el mercado en un entorno absolutamente disruptivo, ¿no? Estamos hablando de la enorme incertidumbre que se genera por la posibilidad del cierre completo del estrecho de Hormuz. Recordemos que no está cerrado del todo, pasan como 20-25 barcos. Importante también el riesgo del ataque de Irán a otros socios de la OPEP, desde Oman hasta Emiratos, Qatar, Arabia Saudí, etcétera, etcétera. También muy relevante, ¿cuál puede ser el resultado? Vamos a tener un delsi en Irán. Eso es lo que empieza a darse en los corrillos en el mercado. La idea de que esa desagregación, esa falta de coherencia en los mensajes que llegan y en las acciones del régimen de Irán vienen de que probablemente haya una solución tipo la de Venezuela en el régimen de Irán con Estados Unidos e Israel. La presión de Israel, la presión de Estados Unidos y el hecho de que el régimen de Irán ya estaba muy debilitado después de haber asesinado a 36.000 personas en las protestas y después de haber llevado a la economía al desastre absoluto. Importante también, lo que el mercado ve es que la inacción de China y la inacción de Rusia vienen de que China está sufriendo mucho por el cierre del estrecho de Hormuz, ya que el 80% de ese tráfico por ese estrecho va hacia China. Y por supuesto para Irán, porque Irán exportaba a través de ese estrecho de Hormuz, está moviendo algún barquito, alguno por aquí por allá, pero claro, es que Irán exportaba 1,5 millones de barriles al día. Es que China recibía una gran parte, la inmensa, casi el 80%, el 90% de las exportaciones de Irán iban a China, el resto fundamentalmente a la India, pero no nos podemos olvidar de esos factores, ¿no? Esos factores de debilitamiento, por un lado, también el efecto de ya en una guerra que ha alcanzado a los socios de la OPEP de manera muy relevante en objetivos no militares, civiles, objetivos civiles. Se ha atacado a puertos, se ha atacado a centros turísticos, se ha atacado a aeropuertos y a centros energéticos. Todo esto es relevante. Bien, el nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden
económico mundial. ¿Qué es lo que podemos esperar? Podemos esperar claramente que Estados Unidos fuerce una negociación con el régimen de Irán y que en esa negociación haya un cese de hostilidades, pero no un final del conflicto. Segundo, la posición de Israel continúa siendo de fortalecimiento de su posición a nivel de debilitar al régimen de Irán. Tercero, sabemos que ya se ha destruido la capacidad nuclear del régimen de Irán y que obviamente todo esto está haciendo cada vez más difícil la situación en una economía que ya estaba devastada. Y también sabemos que los que quedan de la parte más dura del régimen quieren destrucción y quieren guerra a toda costa y quieren continuar atacando a Emiratos, a Arabia Saudí, a Qatar, a todo aquel que consideren su adversario. Pero piénsalo por un momento, en la OPEP ahora mismo todos son adversarios de Irán. Esto es increíble, ¿verdad? Por lo tanto, el mercado ahora mismo está descontando que va a darse algún tipo de solución a corto plazo, que eso va a tener un efecto desinflacionista sobre el precio de las materias primas a corto plazo, reduciendo el riesgo geopolítico, pero por supuesto la situación es muy volátil y puede cambiar en cualquier momento. Pero sí da la sensación de que la solución del sí y una posición muchísimo más debilitada en un régimen cada vez más fragmentado es algo que empieza a sonar en el mercado con respecto a Irán. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo comentaremos en este canal. Que no te engañen.